La historia de Anita, tomado del libro Cuentos de Perlita la Metete y el Espíritu Santo, próximo a editarse. El espíritu de Perlita continuaba montado sobre un haz de Espíritu Santo, y éste la llevó a unos suburbios de una gran ciudad. El haz la trasladó a una casa de 2 plantas, de una familia de clase media trabajadora. Específicamente la llevó a la habitación de la única hija del matrimonio entre Ana y Juan. El haz la situó justo al lado de uno de los ositos preferidos de Anita, la hija del matrimonio. Como Perlita era un espíritu, la niña de 5 años no la veía. No obstante, Perlita amagaba, escondiéndose detrás del osito preferido de Anita, pues aún no caía en cuenta de que era invisible a la vista de las personas, y así apreció la siguiente historia. Anita tenía 5 años cuando su padre le regaló un iPad y un iPhone a la vez. Era lo último en tecnología de la época. Su padre era un fanático de la tecnología y trataba de tener las últimas novedades de las grandes empresas tecnológicas. Sabía de la importancia de dominar las herramientas tecnológicas, así que estaba decidido a que su primogénita dominara tanto el software como el hardware de estas nuevas tecnologías. Y su madre Ana estaba de acuerdo con lo que había decidido su esposo Juan. Ambos eran ingenieros químicos que se habían conocido en la universidad. Se enamoraron y se casaron. Ambos trabajaron duro para lograr adquirir su primera casa en las afueras de la gran ciudad. Por ello, decidieron tener a Anita a una edad madura de 35 años ella y 40 años él. Juan trabajaba en el norte del país, en una refinería enorme, desde la cual se exportaba petróleo, sobre todo la China. Y Ana trabajaba en una empresa textil, ubicada en la gran ciudad, que también exportaba a la China, sobre todo prendas de vestir como polos y pantalones cortos para bebés, hechos de algodón pima. Ana era supervisora en esa gran empresa, ganaba muy bien. Gracias a ella pudieron cancelar rápidamente la casa de los suburbios. Y eso hacía que no se animaran a tener otros hijos, ya que Ana trabajaba 12 a 13 horas diarias de lunes a viernes y los sábados hasta 8 horas. Es por ello por lo que habían contratado hasta 3 cuidadoras o niñeras, una para la limpieza, otra para la cocina y otra que fungía de ama de llaves, encargada de la administración de la casa, de los pagos, pero sobre todo de la educación de Anita. Así pues, Anita veía poco tiempo a su madre en la semana y a su padre menos, pues venía unos pocos días al mes. Toda la casa estaba repleta de cámaras, en especial la habitación de Anita, las cuales eran revisadas por los padres ocasionalmente, pero sí rigurosamente por la ama de llaves, quien era la persona que estaba a cargo de la educación de Anita. Ella era una genio, por eso su sueldo era alto en comparación con el resto del personal doméstico. El papá de Anita la reclutó de su misma universidad. Él había estado haciendo seguimiento a varios de los chicos de su universidad que estaban a punto de culminar sus estudios. Evaluaba sobre todo las notas de estos. Así pudo contactar al ama de llaves, al ser una universidad nacional y al estar becada. Sabía Juan que la señorita pronto necesitaría ingresos para solventar sus gastos, pues pronto terminaría de estudiar en la universidad. Así que la contactó. Sus notas eran excelentes, estaba en el quinto superior de su promoción, era lista, dominaba inglés, pero sobre todo programación de computadoras, pues estudiaba ingeniería informática. Con ajustes y todo, la chica ganaba un sueldo acorde a su profesión, es decir, como si estuviera laborando en una empresa. Pero eso sí, eran 12 horas de trabajo con flexibilidad de ausentarse si estuviera estudiando una maestría, doctorado, etc. Así pues, a los 5 años,
Anita tenía una profesora excelente en la parte instructiva y sus padres le proveían de todo y de lo mejor que podían darle. Anita rápidamente comenzó a destacar en el colegio. Ella sabía que era más lista que los demás. Su ama de llaves era muy aplicada y estricta, ya que contaba con la venia de sus padres. No obstante, Anita de por sí era muy avispada y despierta. Cuando los niños estaban en la suma, ella estaba en la multiplicación. Cuando ellos estaban en la multiplicación, ella estaba en potenciación, y así sucesivamente. Sus padres estaban orgullosos por sus constantes diplomas en matemáticas, lengua, ortografía, etc. Pero sobre todo porque la niña empezaba a dominar Smalltalk, un lenguaje de programación orientado a objetos. Su ama de llaves le había empezado a enseñar apenas su padre le compró su primera Surface Laptop Studio 2 de Microsoft. A medida que Anita crecía, también crecían sus reconocimientos y sus conocimientos en informática. Pronto desarrollaría apps, virus y antivirus. Una noche Anita no tenía sueño, ya había cumplido 6 años, su madre dormía rendida, así que fue al dormitorio de su ama de llaves que con frecuencia se quedaba en casa de Anita, por las facilidades que le daba su familia para que se continúe formando, como un iMac, señal potente de internet, impresión de documentos gratuito, megas gratuito, etc. Cuando vio la puerta entreabierta, Anita dudó en abrir y ver o cerrar y retirarse, pero su curiosidad pudo más. Cuando se acercó, vio a su ama de llaves teniendo relaciones homosexuales con una de sus domésticas. Anita quedó impactada. Miró unos 15 minutos, luego se retiró a su cuarto, prendió su iPad y logró ingresar al software de la cámara ubicada en la habitación de la ama de llaves, pues ella misma le había enseñado esos trucos, y terminó de ver toda la escena. Pronto la niña tenía ganas de ver mucho más, así que buscó en su navegador y comenzó a ver pornografía heterosexual y homosexual. Allí su mente se llenó de suciedades que pronto pondría en práctica. Cabe indicar que el padre de Anita se había preocupado de ver las notas y el performance de los posibles tutores de su hija, pero no había reparado ni advertido en el corazón de estos, ni en sus valores, ni en su creencia en Dios Altísimo, Santo y Justo Juez. Anita seguía destacando en el colegio, pero todos los días veía pornografía. Incluso llegó a desencriptar páginas de pornografía infantil, con lo cual quedó más fascinada y cada vez quería más y más. Cabe precisar que Anita no se perdía ninguno de los encuentros amorosos de su ama de llaves, pues aparte de ser lesbiana, era promiscua. Incluso llevaba a su dormitorio a personas de distinto sexo al suyo, es decir, hombres con los cuales tenía relaciones sexuales casuales. Todo esto veía Anita, una niña de casi 7 años. Sin embargo, sus padres no imaginaban nada de lo que sucedía. Cuando Anita cumplió 7 años parecía una niña mayor, tanto por su inteligencia como por su contextura física. Tranquilamente sostenía una conversación con un adulto de casi cualquier tema, y físicamente parecía una puber de 12 años. Fue a esa edad que empezó a masturbarse, y al igual que su ama de llaves lo hacía, sentía un placer enfermizo cuando lo hacía como objetos sagrados, como cuando lo hizo con un santo rosario entre sus manos, que le había regalado su madre Ana. Pero Anita quería más. Cuando fue contactada por la misma Apple LA para que diseñara una aplicación para encontrar niños perdidos, su padre, a la distancia, no cabía de contento en su interior. Se felicitaba a sí mismo por el futuro brillante que le deparaba a su hija. Apple LA le ofreció los equipos de su gama de productos por un valor de $20,000, a cambio de su diseño y un pago de $20,000 anuales por 5 años, tenga o no éxito en el mercado de la aplicación. No obstante, la sola imagen de Anita, que ya era conocida en el país por sus constantes logros, era una enorme publicidad para Apple. Una noche,
Mientras su ama de llaves se preparaba para estar con una de sus domésticas, Anita decidió presentarse de pronto en su habitación y la chantajeó para que tengan relaciones homosexuales. Si no, les contaría a sus padres todo lo que sabía y, lo que era peor, le mostraría los videos que había guardado de sus encuentros sexuales, por lo que su ama de llaves aceptó en contra de su voluntad. Fue allí cuando Anita perdió su virginidad, a los 7 años. Posteriormente, Anita chantajearía también a sus criadas, con las que también tendría encuentros sexuales, pero eso no le bastaba. Observaba también con las cámaras a sus propios padres teniendo relaciones sexuales, en las pocas veces que podían estar juntos, y se masturbaba viendo esas imágenes. Para cuando Anita cumplió 9 años, se podía decir que era una niña exitosa, tenía reconocimiento y mucho dinero. Pidió a su papá que le comprara un auto Lexus y le contratara un chofer, pues había adquirido la costumbre de ir a discotecas en las cuales literalmente se transformaba. Nadie percibía que era una niña, pues parecía una quinceañera en su apariencia física. Era guapa y bien proporcionada. Es importante indicar que siempre la habían visitado sus primos mayores que ella, ya adultos. Ella se fijó en 2 de ellos, que habían venido a quedarse con ella unos días, de acuerdo con lo solicitado por su madre, la señora Ana. Sería ella misma la que se les insinuaría, y uno a uno fueron cayendo, pues las trampas de Anita eran ingeniosas y muy tentadoras. Estaría con sus primos todas las noches, a veces separados, a veces todos juntos a presión de ella, que a medida que crecía también su autoritarismo. Hasta que sus primos se fueron, no los dejó tranquilos. Pero pronto llegaron sus primas a quedarse nuevamente a pedido de su madre, la señora Ana, quien pensaba que su hija se encontraba muy sola y por eso pedía a sus hermanos y hermanas a que sus hijos pasaran unos días con Anita. Sus primas tenían casi la misma edad que Anita, eran 2 mellizas y una un año mayor que Anita y las mellizas. Cuando Anita las vio llegar a su casa, su mente perversa empezó a maquinar cosas sucias que les podría hacer y enseñar. La primera noche decidió ir con las mellizas a dormir a su habitación, con la excusa de que tenía miedo de dormir sola. Pronto estaban jugando a lanzarse las almohadas, y pronto Anita estaba sobre una de ellas, cuando empezó a hacerle tocamientos indebidos. Luego se desnudó y les dijo a las mellizas que hicieran lo mismo. Con su fama de niña correcta y dedicada, logró convencer a las niñas. Luego les empezó a mostrar sus partes íntimas y les enseñó a masturbarse. Las niñas se impactaron, pero le siguieron el juego. Para cuando amaneció, ambas habían perdido su virginidad y estaban perturbados, pues Anita las amenazó con no decir nada a nadie, si no mostraría sus videos masturbándose a todo su colegio. Con esto las obligó a estar con ella todas las noches hasta que se marcharon. En el futuro, una de las mellizas se suicidaría y la otra se convertiría en dama de compañía. Con la prima mayor, Anita decidió aplicar otra estrategia. Sabía que le gustaba ver fútbol, así que decidió ver unas horas de fútbol con ella, compartir comentarios, analizar jugadas, y como era lista, lo hacía muy bien. Fue así que se ganó rápidamente la amistad de su prima mayor. Pero en una de esas tertulias, Anita decidió ponerle una alta cantidad de clonazepam a la bebida de su prima, con la cual la durmió, abusando de ella. Cuando despertó, la prima mayor de Anita estaba en el dormitorio donde la habían ubicado, no recordando nada, solo que estaba viendo tele con Anita. Luego sintió un fuerte deseo de ir al baño. Cuando lo hizo, vio que sangraba por sus genitales y luego sintió un fuerte dolor en el recto. Se puso a llorar intensamente. Anita estaba allí con ella. Le planteó sin miramiento las cosas. Tengo mucho dinero, soy famosa y nadie te va a creer. Acuéstate conmigo todos los días y te daré $1000 por día. Pero su prima no aceptó. Inmediatamente cogió sus cosas y se marchó a su casa, sola, pues sus hermanas, amenazadas, no pudieron acompañarla
por más que lo deseaban. La prima mayor de Anita nunca contaría nada sino en su vejez, cuando se lo confió a un sacerdote. Se quedaría soltera para siempre, pues nunca más confiaría en las personas. Para cuando Anita cumplió 12 años, parecía una mujer de 19. Sus padres le consentían todo, pues ganaba su propio dinero y siempre la habían engreído por ser hija única. Eso sí, Anita era muy trabajadora y aplicada. Respondía muy bien en el colegio con excelentes calificaciones. Para esa época ya no tenía la necesidad de una tutora, por ello se había desistido de los servicios de la ama de llaves, ya que Anita era autodidacta y aprendía rápido. Asimismo, cumplía con los trabajos que le encargaba Apple. Sin embargo, los fines de semana eran de mucha perdición para Anita. Sus padres no le negaban ningún permiso, aparte que ella tampoco se los pedía. Con los ingresos de Anita, su padre pudo aceptar un puesto inferior en la gran ciudad y compartir más tiempo con su familia. No obstante, sus padres sabían que Anita llevaba una vida disipada los fines de semana. Salía el viernes por la noche y volvía el domingo en la noche. Le gustaba ir a las discotecas del sur de la ciudad, las cuales eran frecuentadas por la gente más pudiente. Sus parejas casuales eran viejos, jóvenes, adinerados, escasos de dinero, famosos, sin fama, etc. Podía estar con 4 o 5 hombres o mujeres en un mismo día. Tenía mucha energía que la canalizaba dando rienda suelta a sus bajos instintos. A Anita le gustaba mucho, particularmente, humillar a sus parejas casuales. Las amarraba, luego las pegaba, luego los filmaba y luego abusaba de ellos. Finalmente colgaba las imágenes en una página prohibida de adultos, por la cual le pagaban fuertes sumas de dinero. En esas escenas ella siempre usaba una máscara de Gatúbela, por lo cual el público no la reconocía, y a los que buscaban denunciarla por los abusos y subir los videos, los amenazaba y siempre lograba que las denuncias no prosperen. Además era famosa y una menor de edad, así que la ley siempre salía a su favor. Anita nunca dejó de ver pornografía en su iPad hasta el último día de su vida. Era algo que hacía todos los días temprano. Pervertía su mente con esas imágenes fuertes. Había perdido su mirada angelical. Ahora tenía una mirada dura y perdida a la vez. Una mirada de una mujer que había vivido mucho por el mal camino, que no deseaba dejar. Su madre, la señora Ana, se había dado cuenta de ciertas cosas que tenía Anita. Llegaban denuncias a la casa, amenazas en papeles de cuaderno, personal doméstico que salía corriendo y llorando de su casa, cuando en una oportunidad decidió husmear el iPad de la que su hija nunca se separaba. Anita cometió el error de dejarlo sin clave, pues se preparaba para salir. Su madre sabía el tiempo que demoraba, así que tomó el iPad y cuando por inercia buscaba en los videos guardados, ¡ay Dios mío!, se encontró con una horrible sorpresa. Justo seleccionó el video donde abusaba de su prima mayor mientras estaba inconsciente. Lo que vio la señora era mucho más que asqueroso. Su hija no era su hija. Era un animal sediento de placer y lujuria. Eso la aterrorizó. Dejó el iPad en su lugar y corriendo fue a contarle a su esposo. Cuando Juan entró gritando al dormitorio de Anita con su correa en la mano, cayó en cuenta de que su hija, que estaba en bata, delante de él, ya no era su niña, sino que tenía la mirada de un monstruo. Su padre se arrodilló, llorando, sin poder lanzarle siquiera un correazo. Anita lo insultó diciéndole: «Viejo estúpido, ni siquiera sabes satisfacer a tu mujer». Y a su madre no le dijo nada, pero con la mirada la despreció. Inmediatamente se cambió. Tenía una cita urgente con un hombre que le había conseguido un par de niños de los cuales abusar. Mientras iba manejando ella misma su Lexus con dificultad, un camión de basura le embistió por el costado izquierdo, dado que se había pasado la luz roja. Anita murió al instante y Perlita, la perrita, mitad perro peruano y mitad mestiza, vio como el alma de Anita se presentaba ante Jesús, Hijo de Dios Altísimo y Santísimo, para su juicio particular. Cristo no se presentó como Cristo, sino como una de las víctimas de abuso de Anita.
Esta, con la soberbia y el autoritarismo que la caracterizaban mientras estuvo en la tierra, le dijo a la niña: ¿Qué haces aquí? Apártate. Pero el espíritu de Anita no se podía mover. La niña le mostró el momento en que abusó de ella y le dijo a Anita: ¿Te arrepientes? Y ella respondió: Lárgate, basura, que tengo cosas que hacer. Inmediatamente la niña se transformó en Dios Altísimo, en Cristo y en el Espíritu Santo. Era una imagen extraordinaria, hermosa, digna y majestuosa a la vez. Anita tuvo temor. Entendió que sería juzgada por Dios mismo, como decía las Escrituras 2 de Timoteo 4:1. Lamentablemente su orgullo le impidió pedir perdón de corazón, sino un perdón fatuo. Y Dios hermoso, que ve corazones y mentes, vio esto y condenó a Anita al infierno por los siglos de los siglos. Amén.